Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Entramos en materia, que sé que es lo que realmente ustedes quieren analizar el día de hoy. Lo primero es que la ONU ha respaldado esta mediación de Noruega entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Eso quiero destacarlo porque es digamos, la noticia más reciente que tenemos, más fresca que tenemos, que hemos logrado recoger. Pues también el régimen de Maduro anuncia que espera que Michelle Bachelet visita Venezuela antes de julio. Pues por supuesto, cómo las cartas se van acomodando para poder armar toda la tramoya para darle la bienvenida a la alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. No ha llegado en el momento que lo hemos pedido, se ha insistido en reiteradas oportunidades, aunque no tenemos mayor expectativa de tener a Michelle Bachelet en Venezuela. Lo que sí es cierto es que se ha esperado, el régimen de Maduro ha esperado un tiempo prudencial para ahora sí darle paso a Venezuela. Pero bueno, hablándoles de Noruega, es una realidad que este país se ha convertido en las últimas 24 horas en el centro de atención en plena crisis venezolana. Ha sido una gran sorpresa. Informes revelan, por cierto, que el régimen y la coalición, me niego a decir, por cierto, una crítica a los medios de comunicación internacionales, dicen reunión entre el gobierno y la oposición. Estamos incluso los medios cometiendo un gravísimo error. Realmente se trata de una reunión, una especie de, mediada por el grupo de contacto, en la cual se está evaluando cómo y cuándo debe salir el régimen tiránico, el estado criminal de Maduro, y esta negociación se está haciendo por la mediación del grupo de contacto de la Unión Europea. Recordemos que el grupo de contacto se formó el 7 de, a ver si mal no recuerdo, creo que fue de marzo, sí, el 7 de marzo se formó a partir de la solicitud del concierto de las naciones de la Unión Europea. Prometieron que en 90 días actuarían de manera concreta en la resolución del conflicto, no lo lograron y pues apenas cumpliéndose estos 90 días lo que han hecho es sentar a las partes. Nosotros recibimos a finales de la semana pasada información en la que Jorge Rodríguez no estaba ya en Guayana, Delcy Rodríguez no está en Guayana, los cubanos no están al menos en el Eurobuilding que siempre hemos tenido el seguimiento a lo que ocurre allí. Pero no sabíamos que no estaban porque básicamente Jorge Rodríguez había salido a procurar este contacto por vía del régimen de Maduro. Hasta ahora, ¿quiénes están confirmados? Y ya voy a compartir sus comentarios. Muchísimas gracias por estar allí y compartir con nosotros sus opiniones. Por favor, háganlo. Sobre todo hoy, más que nunca, que necesito refuerzo, sobre todo por esta afectación de salud. ¿Quiénes están confirmados? Por el lado de Guaidó, porque Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, ha confirmado que sí, envió unos emisarios para sentarse a conversar, a negociar lo único que puede negociar, que es el cese de la usurpación. Yo espero que esto sea cierto. Yo espero que las partes que se están sentando representando a la mayoría de los venezolanos, que es la coalición que lidera Guaidó, esté en efecto sentándose para establecer el cómo y el cuándo. Y cuando se hable del cómo, no exista la menor posibilidad de pensar en una opción electoral. En Venezuela no podemos ir a ningún tipo de elección. No sé qué opinan ustedes, me pueden corregir si no están de acuerdo conmigo, pero no podemos ir a ningún tipo de elección con el Estado criminal. Y ojo, porque están hablando y estuve analizando un material que me mandó una de mis productoras que hablaba sobre la propuesta de Jesús Seguías, que lo hemos tenido acá de Atincorp, que hablaba de un gobierno de transición de 3 años en el que participen miembros del régimen y miembros de la coalición de Guaidó. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a aceptar una vía intermedia como esta? Es cierto, y esto hay que destacarlo, en la historia sobre todo de Occidente, este tipo de transiciones se han dado. Incluso hablar de Sudán, que lo hemos estado destacando durante todo este tiempo, hay una coalición entre los militares que obedecían a Omar al-Bashir, que gobernó durante 30 años, fue un gran dictador durante 30 años. Esa coalición forma parte
digamos, estos militares y estos altos jerarcas del régimen de Omar al-Bashir también forman parte de este gobierno de transición, que por cierto se conformó a 3 años, junto a los que en su oportunidad eran la oposición en Sudán. ¿Estamos dispuestos a que eso ocurra acá? ¿Bajo qué principios consideramos que debe hacerse? Aquellos que estén dispuestos a que sea de esa manera, los que no, ¿cuál es su argumento? Quiero que entremos a discutir este tema. Ahora, ¿quiénes están allí? Por cierto, nos dice Nancy, Noruega ha servido de mediador para otros procesos. Quería ir a ese punto porque les decía a nuestra comunidad colombiana, que sé que nos está viendo y siempre nos apoyan enormemente, les decía que, por ejemplo, Noruega participó en las negociaciones para el acuerdo de paz que se firmó entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la cúpula terrorista de la FARC. Un acuerdo que, por cierto, vino presionado por un premio Nobel que fue prácticamente emitido, realmente emitido aún antes del propio acuerdo de paz. Un acuerdo de paz que fue, y me disculpan que sea tan tajante, alado por los pelos, y estamos viendo las consecuencias de haber llevado las cosas como se llevaron, buscando un acuerdo que en el fondo no iba a poder cumplirse. Así por lo menos lo vemos nosotros a partir de las informaciones que hemos tenido. Sin embargo, es cierto, Noruega tiene experiencia en las negociaciones con países de conflicto. Es cierto, no solo Noruega, sino que hay un grupo de contacto que depende de la Unión Europea y tenemos a Federica Mogherini. Entiendo también que Estados Unidos, aunque no apoya la opción que se está manejando en Noruega, no ha salido a hablar en contra de esta opción porque, digamos, de alguna manera están aguantando, esperando este último cartucho a ver si en efecto puede existir algún tipo de negociación en el cual se logre llegar a una transición efectiva. ¿Por qué? Y vamos primero a la oposición o a la coalición, disculpen que uno tiende a confundirse, a la coalición liderada por Guaidó. ¿Por qué Guaidó envía a Stalin González y a Gerardo Blay a Noruega? Nos hacemos estas preguntas porque Stalin González fue el primero que levantó la bandera electoral hablando de 7 a 9 meses o de 8 a 9 meses, no recuerdo bien. Y nos preguntamos si por eso es que él está ya pensando en una opción en la que haya una transición primero y luego un proceso electoral, una transición en la que no está la figura de Nicolás Maduro. Tuvimos información que publicamos, confidencial, que publicamos, en la cual se hablaba de movimientos internos en las Fuerzas Armadas Nacional y se hablaba de la posible designación de Vladimir Padrino López como vicepresidente, un movimiento muy extraño que podría ocurrir. Aunque Bailey diga y los Estados Unidos digan que Vladimir Padrino López estaba listo para entregar a Maduro y luego se echó para atrás, yo sigo insistiendo que Vladimir Padrino López es un agente doble, tanto del régimen como de los Estados Unidos. Se está jugando para ambos bandos. Yo no creo que la cosa sea tan sencilla y voy a explicarles, voy a hilarlo incluso a lo que significa la posible designación de Vladimir Padrino López como vicepresidente de Venezuela, y además todo lo que ha tenido o ha sido noticia en torno a la liberación, indulto, escapatoria de Iván Simonovich el día de hoy. Entonces envían a Stalin González, envían a Gerardo Blay, también se encuentra el ex ministro del gobierno de Carlos Andrés Pérez, Fernando Martínez Motola. Han tratado de no vincularlo, pero en efecto se encuentra en este lugar. Y por el lado de Maduro, oh sorpresa, se encuentran Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez. ¿Por qué digo oh sorpresa? Porque en esta ecuación no está el ala militar. Y aquí hay que tomar particular atención. ¿Por qué no está el ala militar chavista que está haciendo todo lo posible para que caiga el régimen de Maduro, pero no para liberar al país, sino para que ahora esté bajo el mando total de las fuerzas criminales que conforman hoy día, triste y lamentablemente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Además, tuvimos información que nos facilitaron sobre Héctor Rodríguez. Resulta que este señor, que ahora es gobernador del estado Miranda, tiene rato
roncándole la cueva, hablando en criollo a Maduro. Resulta que Héctor Rodríguez está detrás también de la presidencia de la República. Han tratado de cambiar su imagen pública para postularlo, si no de manera inmediata, en un término medio, y tal vez por eso está Héctor Rodríguez metido allí. Y por supuesto Jorge Rodríguez, porque los funcionarios de mayor confianza del régimen de Nicolás Maduro son básicamente los hermanos Rodríguez. Tarek El Aissami también, pero Tarek El Aissami cumple otros roles dentro de esta organización criminal. Pero en términos de la negociación política, en términos de confianza, que no va a ser traicionado, porque una organización criminal tienes aliados pasivos y activos. Aquellos pasivos pues están contigo por lo que tú les estás ofreciendo, y activos porque en términos de convicción te acompañan. Pues entonces en términos políticos tú necesitas esos aliados activos, como en el caso de Jorge Rodríguez y de Delcy Rodríguez. Por ahí voy a incorporar comentarios para no quedarnos solo con este monólogo. Marester dice: son criminales y narcotraficantes, con ellos, no se negocia. Nos saluda también Inosca, dice: a veces estamos muy mal informados, las elecciones en este momento son impensables. Por ahí Nancy nos comenta: Guaidó habló claro y dijo cuáles son los pasos, no hay diálogo, solo cuadrar cómo se va Maduro. Ojalá y esto sea así, pero tenemos que estar en las redes pegados, tenemos que estar en los que están en Venezuela reclamando a viva voz que se cumpla lo que Guaidó está diciendo. Tenemos experiencia, muy mala experiencia, incluso aquella mesa de diálogo que se hacía, si mal no recuerdo, en el hotel, no sé si era el Meliá Caracas, al este de la ciudad capital. Desde aquel tiempo, el 2002, venimos viviendo este tipo de encuentros. Por ahí nos dicen: el capitán de navío Luis de la Sota, preso militar político en el DGCIM, sigue siendo torturado, no dejan que lo vean sus familiares, ya varias semanas de esto. Marco también, que está con nosotros, dice: sería algo así como que entra Guaidó, Michael Moreno se queda, Padrino también, y seguiríamos con el mismo sistema. ¿Eso es lo que queremos los venezolanos?, nos hace la pregunta Marco. Por ahí nos dice Arinia, dice: tienen que salir, no debe haber elecciones presidenciales. También nos dice Susan, nos dice: Noruega también metió la mano con la FARC y vean a estos guerrilleros ahora disque de políticos. Nos lo comenta también Maya, nos acompaña en este momento. También nos dicen: lo único negociable es cuándo y cómo se van esos criminales. Totalmente de acuerdo. Les saludo a todos los que nos están escribiendo. Muchísimas gracias. Tenemos problemas con el Facebook, por eso es que no les estoy leyendo los comentarios en Facebook Live. Les pido disculpas. Sin embargo, les quiero seguir pidiendo el apoyo para compartir el programa. Ahora vemos si logramos hacer un pase para el Facebook para poder leer todos sus comentarios. Bueno, Susan dice justamente que cree que Padrino López es un agente doble. Miroslava, un abrazo para ti, dice: Padrino López está jugando el mejor postor. Ana está con nosotros también. Por ahí nos dicen, vamos a ver qué tenemos. No digas eso de las posibilidades de elecciones. Por supuesto que no queremos tampoco que se lleve adelante cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Miroslava nos dice: ¿por qué no confían en los militares? Por eso, porque no confían en los militares, por eso no están. Militares de la Fuerza Armada cobardes, nos dice R. Tavares. Marcos dice: parece que la situación real y sumamente delicada y peligrosa no está bien informada. A ver, en la comunidad internacional realmente tenemos buenos voceros. Torres nos dice: ¿qué piensa de Diosdado Cabello con esta reunión de Noruega? Bueno, Diosdado Cabello siempre ha sido una figura disruptiva dentro incluso del propio régimen, un tipo que no lo quiere ni siquiera el chavismo duro en Venezuela. Ayer apareció mofándose de lo que significaría el secreto, supuestamente por parte de la oposición en esta reunión. Ustedes recordarán que ellos cada vez que procuran reunirse es para destruir cualquier esperanza, cualquier ápice de confianza en la coalición liderada
ahora por Guaidó. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque ellos van a aprovechar el más mínimo desliz para destruir todo lo que se ha hecho en estos 3 meses, que no se ha hecho en 5 años. Así que hay que estar muy atentos. ¿Qué opino de Diosdado? Ustedes ya lo saben quién es Diosdado Cabello, a mi forma de ver, uno de los peores criminales de la historia de Venezuela, un hombre que se ha encargado de propinar profundo daño a la población venezolana en términos generales, y pues su maldad, creo que de todos los chavistas es a quien más se le nota la maldad que la aflora. Después vendría, yo no sé, pondría a Pedro Carreño e iría por allí con esa lista, Freddy Bernal, por supuesto, etcétera. Pero bueno, nos saludan militares. A ver, tengo una idea, dice Marco, vamos a ver si nos las escribe. Los militares son una vergüenza. Dice, no todos los militares son una vergüenza, hay quienes son de gran valor y estos han sido traicionados. Eso es cierto, hay huesos sanos en la Fuerza Armada. No solamente han sido traicionados, sino que hoy día están tras las rejas la mayoría, y los que no están tras las rejas, muchos han solicitado la baja. Entiendo que diariamente son decenas de militares que están pidiendo baja porque, bueno, pues sencillamente no tienen ninguna posibilidad de hacer carrera dentro de la fuerza militar, y aparte de no hacer carrera, serían o seguirían formando parte del Estado criminal. Y muchos que no dicen nada, no porque están de acuerdo, sino porque también están secuestrados por el Estado criminal. Carmen nos saluda, dice buenas tardes Vladimir. Renosca también dice, si no queremos a nadie del chavismo, nos toca sacar a esa gente, nosotros mismos nos llamen a marchar o no. Susan dice, ¿crees que estamos a días de algún tipo de intervención militar? No, a días definitivamente no estamos de algún tipo de intervención militar. Creo que ahora con lo de Noruega cambia nuevamente el panorama. Yo les decía, en escenarios de crisis, de conflicto como la que se vive como el que se vive en Venezuela, los tiempos son elásticos, no son estáticos. ¿Qué significa eso? Que no es que yo tenga un cronograma fijo y yo lo cumplo en la semana 3, si no hacen esto, pues sencillamente vamos a la opción militar. No, hay factores, hay actores que entran o salen de juego, y esto hace que o se acorte o que se alargue el tiempo, así que hay que estar muy atentos. Ella ya nos dice, Julio Borges, ¿por qué mintió al respecto? Bueno, no sé si mintió o si en efecto no estaba enterado, tal vez no fue informado por parte de Guaidó. Una estrategia, no lo sabemos, y es extraño porque Julio Borges es justamente quien sirve de enlace o como embajador de Guaidó ante el grupo de Lima. Por ahí nos dicen, yo sí creo que amaneceremos con sorpresa en cualquier momento. Eso también es cierto, pero hay que seguir, por supuesto no podemos detener nuestro análisis constante. Por ahí dice, amanecerá de golpe, dice Roselena. Bueno, ojalá que fuese así. Hay un video circulando de la ONU, según aceptando aplicar la fuerza para la entrada. Eso no es cierto para nada, eso no va a ocurrir. Voy un poco más adelante, dice Diosdado merece un final a la Gaddafi. Karen dice, Vladimir, ¿qué opinión tienes de la señora Gigi que brinca todos los estanques? Vamos a hablar un poco más adelante del tema. Y ahora dice, seguro esto es un preámbulo de una liberación de Baduel y verán que será nuestro ministro de la defensa. Por ahí, ok, bueno, entonces seguimos. Gracias, hermano Franklin, por ahí. Creo que es Franklin, no leo bien, pero está hablando del estudio. Bien, fíjense que quiero hablar justamente del tema Noruega, del tema grupo de contacto, del tema, llámelo diálogo, negociación, evaluación del escenario para salir, etc. En términos de escenarios que tenemos, en concreto, tenemos que la propia élite interna del chavismo se encargue de negociar para sacar del escenario a Maduro, no sé si a Cabello, pero dejando en primer lugar a un grupo importante de esos chavistas que pudieran ser más o menos aceptados por Venezuela. No sé quiénes serán porque yo no acepto ninguno, pero estoy manejando escenarios, y a los que saldrían entregándoles algún tipo de indulto, porque les aseguro algo, si se sale por negociación, al menos al momento se estaría salvando Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, los principales jerarcas del chavismo. Obviamente los intereses del país son más altos que los intereses de unos individuos. Si eso supone que vamos a ser libres hoy, pues entonces nos tocará tomar esa difícil decisión. Yo estaría de acuerdo. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es que se vean caídos y se establezca una junta de transición
en la que participe ya no dirigentes chavistas, pero sí funcionarios de alto rango, incluyendo esos militares que han hecho vida pública en el país, pero que podrían formar parte de esta junta de transición, otra vez garantizándole algunas ventajas a estos individuos que se salgan. El tercer elemento es el tema electoral, que yo insisto, este tema y este escenario es prácticamente imposible siquiera presentarlo. Pero, como cualquier cosa puede pasar en Venezuela, puede darse un escenario en el que por ejemplo, Maduro se quede durante 6-7 meses y se llame a elección en la cual se habiliten todos los partidos políticos, se habiliten a todos los políticos que hoy día están inhabilitados, que se saquen a los presos políticos, que ya van más de 860 presos políticos, y que se llame a una especie de CNE modificado, en la cual aquí surgen diversas hipótesis, que los dos magistrados del CNE que deben renovarse sean renovados y nombrados por la oposición, o que sencillamente el CNE desaparezca y se cree una especie de comisión electoral internacional que supervise las elecciones, que podrían ser manuales. Insisto, esta opción no tiene ningún tipo de lógica en Venezuela. No sé si ustedes están de acuerdo con esa opción. Al menos yo no estoy de acuerdo con esa opción. Pero tenemos que plantearla. Maduro quedándose, y no solamente quedándose, sino teniendo de pronto hasta la posibilidad de ir al proceso electoral. Algo que sería ridículo si va un delincuente de la talla de Maduro. Pues entonces, ¿para qué siquiera medirse? Estaríamos siendo, digamos, hipócritas con el discurso que hemos manejado. El otro escenario sería que Maduro renuncia, que que el vicepresidente toma posesión del cargo, que podría ser Vladimir Padrino López, de pasarlo al puesto de vicepresidente, y se llame a elecciones en 7, 8, 9 meses. Insisto, estoy hablando de los escenarios porque me toca plantear los escenarios. ¿Cuál es el escenario ideal? El escenario ideal es que se llegue a un acuerdo en el cual pues estos individuos digan: vamos a entregar el poder en 15 días, por decir algo. Vamos a formar una junta de transición con individuos que sean aceptados, que sean probos digamos, del quehacer venezolano. Académicos, religiosos, intelectuales, políticos de carrera. Se arma una coalición que obviamente debería ser liderada por el presidente Juan Guaidó, y pues esa coalición llama a elecciones en un tiempo prudencial, 2 o 3 años. Esto no sería a meses, esto sería lo ideal. Dentro de ese escenario, insisto, sale Maduro muy tranquilo y campante con su salvoconducto. Pero bueno, liberamos al país. Después se verá si logramos que la justicia logre ponerle los ganchos internacional por violaciones a los derechos humanos. Ese es el escenario ideal, por lo menos que pienso yo. El escenario remoto, el escenario inconcebible, ya lo comentamos, sería el escenario electoral. Por ahí nos dice, Dilia dice, lo ideal que se vayan, no los queremos ni en pintura. Y nos dicen, no creo que Maduro se mida, pero si habrá alguien de ellos, otra cachetada al pueblo y Guaidó perdería completamente. No, para nada, con ese corrupto y narco sería, dicen totalmente, no, bueno, por supuesto, esto no va a pasar, nos los comentan. Voy un poco más arriba para no dejar a nadie, ningún partido comunista o chavista, porque quedamos en lo mismo. Karina dice, a Venezuela hay que hacerle borrón y cuenta nueva. Totalmente de acuerdo contigo, Karina. Gracias por tu comentario. Dice Maduro, bueno, no lo puedo comentar, Tavares, porque estamos al aire, pero allí tienen, pues pueden leer lo que nos está comentando Tavares. Dice Marister, dice, lo ideal es que se vayan todos, por supuesto. Dice Ninosca, no me importa si se van a las Bahamas, pero que se vayan. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Ninosca. Marcos dice, con respecto a todos estos escenarios, soy total y absolutamente radical, que salgan todos, así se podrá desmontar todo este régimen narco. ¿Por qué no? Esa pudiera ser un escenario. Amnistía para todos estos delincuentes, después los agarramos en la bajadita, como uno dice. Amnistía para todos estos delincuentes y pues inmediatamente hacemos borrón y cuenta nueva, que esto es hacer el país de cero, reconstruirlo desde las cenizas,
desde cero. Susan dice, así sea que Maduro salga con un salvoconducto, que la justicia divina, porque la justicia divina no se salva a nadie. Ahora, entramos en el tema de Simonovich. El comisario Simonovich, además, ha sido prácticamente, junto a que será 5 o 6 más, el preso político que más años ha pasado secuestrado por el régimen de Maduro. Para que tengamos una idea, Simonovich fue condenado a 30 años de prisión, así como lo están escuchando. De esos 30 años ha vivido 14 años en cautiverio, 5 en los calabozos terribles del SEBIN y el resto, 9, ¿cuántos? 8, ya se me va hasta la cuenta, 9 años lo ha pasado en arresto domiciliario, con 2 grilletes, con un control estricto del SEBIN. Recordemos que lo acusan por lo que ocurrió en la intentona golpista, el vacío de poder, el escenario que se quiso manejar, no sé, lo que ustedes quieran decir del 2002. Y en el 2004 fue detenido en el aeropuerto de Maracaibo cuando estaba dispuesto a abordar un vuelo hasta Atlanta. Fue acusado de dirigir asesinato, supuesto asesinato, a aquellos que estaban en Puente Llaguno y todo este cuento. Su humanidad totalmente disminuida, un hombre que se enfermó muy gravemente, estuvo 3 veces en quirófano y pues el día de hoy amanecemos con la información en la que pues su esposa Bonis de Simonovich dice que pues Iván no se encuentra en su casa, que está desaparecido. Comienzan las hipótesis a decir, bueno, probablemente se lo hayan llevado el SEBIN o se lo haya llevado el DGCIM, porque lo que sí es cierto es que hay un incremento sustancial en términos de la represión del chavismo, del ala militar. Recordemos que ahora está Gustavo González López de nuevo en el SEBIN. Sin embargo, Juan Guaidó apareció un poco más tarde. Por cierto, ahí nos dice justamente Tavares que el militar que mataron tiene relación con la liberación de Simonovich. No estamos seguros, pero lo que sí es cierto es que es un militar, no tengo el nombre a mano, mi productora me lo mandó, se trata de un mayor del ejército venezolano que era el segundo a bordo en el SEBIN, era prácticamente el asistente de Manuel Christopher Figuera. Lo estaban investigando, no estaba detenido aún, tenía que presentarse todos los días a unas horas determinadas en el SEBIN, estaba en un hotel en San Antonio de los Altos, en la Gran Caracas, en el estado Miranda, y pues fue encontrado sin vida en su habitación, creo que la habitación número 9 de este hotel, postrado sobre su cama, vestido de militar y con su arma de reglamento en las manos. Algunos dicen que fue un suicidio, otros dicen que fue un ajusticiamiento, un asesinato, aún no se sabe. Lo más probable es que haya ocurrido el suicidio. Algunas hipótesis comienzan a decir justamente que él estuvo relacionado con la liberación de Iván Simonovich, pero vamos a hablar de ese tema. Juan Guaidó dice que sale por indulto, Simonovich sale por indulto, por su propio indulto, pues así como ocurrió con Leopoldo López, que había sido liberado gracias al indulto presidencial emitido por Juan Guaidó. Sin embargo, y quiero ser muy sincero con esto, lo primero, estoy sumamente alegre, insisto, de que Simonovich no esté en su casa por cárcel. Pero Simonovich no está libre aún. Leopoldo López no está libre aún. Ya no están cumpliendo su casa por cárcel. Tienen un indulto emitido por el presidente encargado de la República, Juan Guaidó. Fueron liberados o cualquier otro calificativo que le quieran colocar, pero aún se mantienen bajo una especie de cautiverio. No pueden estar libres por el país, siguen siendo perseguidos, etcétera, etcétera. Tanto sí que vayan y vean lo que está ocurriendo en la embajada española con el caso de Leopoldo López. Por lo tanto, yo veo con suspicacia que Iván Simonovich haya salido de su prisión, de su casa por cárcel. ¿Por qué? Porque cada vez, y les voy a recordar con fechas para que no digan que estoy especulando, cada vez que el régimen quiere sentarse en una mesa
comienza a liberar velada o de manera oculta a presos políticos. Y esta es una estrategia dictatorial que no es exclusiva de Venezuela, que se llama el efecto de la puerta giratoria. Y lo he explicado aquí infinidad de veces, lo voy a volver a explicar. Entonces veo con curiosidad que Leopoldo fue liberado por el SEBIN. Entiendo que Christopher Figuera se encuentra fuera del país, que fue detenido, luego fue liberado Christopher Figuera, exdirector del SEBIN, y los funcionarios, 15 de ellos, pidieron asilo en la embajada brasileña. Eso lo entiendo perfectamente. Pero ahora veo otro dentro de ese renglón, que es justamente Iván Simonovic, y me da la impresión, no sé qué opinan ustedes, que teniendo a un represor, a un asesino, a un violador de derechos humanos, como Gustavo González López, quien el 8 de octubre del año pasado no le tembló el pulso para mandar a lanzar a Fernando Albán ya sin vida, el cuerpo de Fernando Albán, del 10º piso del SEBIN. Luego fue supuestamente detenido, luego fue liberado, fue nombrado como director de seguridad del régimen de Maduro. Lo vuelven a colocar. Sabemos que González López responde exclusivamente a las órdenes de Diosdado Cabello. Vemos que una vez que él vuelve al SEBIN, inicia este proceso de cacería de brujas grotesco, totalmente grotesco, que va en contra de los diputados de la Asamblea Nacional. Aquí se ponen se unen el Tribunal Supremo de Justicia o el TCJ ilegítimo, se une la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima y la Fiscalía ilegítima, por supuesto, y el SEBIN, que es el órgano represivo para llevar a la práctica la ilegitimidad de estos individuos. ¿Cuál es el efecto de la puerta giratoria? Yo voy sacando a aquellos presos políticos que tienen más tiempo, que ya los tengo disminuidos, acabados física y mentalmente, que tienen años tras las rejas. Yo los saco y mientras, como un banco, una puerta de banco, mientras yo los voy sacando, yo voy metiendo gente nueva. Y es lo que ha ocurrido. Fíjense qué coincidencia que el SEBIN controlaba la casa de Leopoldo López, controlaba la casa de Iván Simonovic y es supuestamente quien, obedeciendo la orden de Guaidó, liberan a estos, a estas personas. Pero es la misma gente que desapareció la semana pasada. Y aún no se sabe dónde está. Ya Sergio Novelli publicó que probablemente se encontraría en los calabozos del Ministerio de la Defensa Edgar Zambrano, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y además dieron orden de captura a otros 14 diputados activos. Entonces me pregunto si en efecto esto será, como suele ocurrir cuando uno está secuestrado, una muestra de buena voluntad de los secuestradores de este estado criminal, que teniendo a Noruega al grupo de contacto y además a Estados Unidos aquí en el pescuezo, aquí en el cuello, encima dice: hay que suavizar, hay que procurar que se abra una especie de válvula de escape para ganar tiempo. Resiste y vencerás. Resiste y vencerás. El principio de los regímenes totalitarios en el mundo. El tiempo es el mejor aliado de estos individuos. Y es nuestro peor enemigo. Porque, bueno, trata una cantidad de elementos que gira en torno a este tema. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque esto pudiera ser efecto de la puerta giratoria. Me pregunto, en efecto, ¿el SEBIN lo liberó? ¿Dónde están esos funcionarios que liberaron por orden de Juan Guaidó a Iván Simonovic? ¿Se fueron con él? ¿Se escapó? Lo dudo porque tenía 2 grilletes. O insisto, fue una orden que vino del propio Estado criminal venezolano. De cualquier manera, qué bueno que está libre. Hay que celebrarlo porque es uno de los nuestros que está injustamente preso. Pero hay que tener cuidado con triunfalismo, pensando hoy qué bueno, definitivamente esta gente está perdida, cuando ellos pueden estar jugando a otra estrategia, porque ya lo han hecho. En el 2018, en junio del 2018,
En pleno intento de negociación parecido al que se está viviendo hoy día, liberaron a 40 presos políticos, me imagino que lo recordarán, de los cuales no todos eran presos políticos. Unos 25 presos políticos, el resto presos comunes que dependían, eran parte de los cuerpos paramilitares del régimen de Maduro. En ese entonces liberaron al diputado Gilbert Caro, que finalmente logró llegar a la asamblea y trabajar y ejercer como parlamentario. El hecho es que hoy día se cumplen, si mal no recuerdo, ya son 19 días en los que no se sabe dónde está metido, a dónde han desaparecido y enconchado al diputado Gilbert Caro, que lo detuvieron el 26 de abril, antes de que ocurriera lo que ocurrió el 30, o sea que no hay ninguna relación con esto. Efecto de la puerta giratoria. Tengamos mucho cuidado. Sí, hay que manejar un discurso uniforme, hay que apoyar, y lo hemos hecho desde acá en infinidad de oportunidades, pero hay que tener, hay que leer todo, dándole la vuelta completa a la escena para ver por dónde nos pueden estar jugando. Y estoy hablando del estado criminal, básicamente. Voy a incorporar comentarios. Por ahí Marlene dice: hola Vladimir, no puedo dejar de escucharte. Muchísimas gracias, que está por allí conectada. Qué bueno, dice, hoy no pidieron sesionar. Celi dice: lo mismo pasó en Nicaragua hace unas semanas cuando se vieron presionados Ortega y su régimen. Eso es correcto, qué buen punto el que nos comparte Celi Sabatino. Qué buen punto, liberó a presos políticos. Simonovich debió escaparse hace tiempo. Nancy dice: mira Vladimir, pero eso de la esposa de Simonovich es como la forma natural como Guaidó se encontró en la embajada con Leopoldo López. Así es. Bueno, nos dicen, la muerte del militar es muy grave, eso es correcto, y es parte de la denuncia. Eso lo vamos a compartir también, ya será cuando tengamos mayor información, por supuesto. Nos dice Marco: en conclusión, el país está en manos de Diosdado Cabello. No le queda más que asesinar, perseguir, apresar, desaparecer a personas y, por otra parte, negociaciones. Nos dice también: y aún así, con todo lo que dice, se están hablando Noruega. Pues sí, Celi Sabatino dice: Noruega ni siquiera reconoció a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Nancy dice: liberada la embajada. Eso es correcto, y gracias, por cierto, a la diáspora venezolana en Washington, que eso hay que aplaudirlo también, no solamente lo que ocurre en Venezuela, lo que está ocurriendo en el extranjero. Gracias, Nancy, por tu comentario. Liberada la embajada, dice ya Carlos Vecchio, está hablando por CNN. Ninosca dice: Vladimir, entonces la teoría de que esto es parte de la Operación Libertad podría ser mentira. No necesariamente, Ninosca, fíjate. Y esto es complicado porque nosotros podemos caer en un escepticismo que también es peligroso. Yo no quiero que ustedes caigan en ese punto como caímos muchos con el caso de Óscar Pérez, que yo luego salí pidiendo disculpas cuando noté tarde, tristemente tarde, que era cierto lo de Óscar Pérez. Pero lo que sí voy a decir es lo siguiente: este régimen ha estado signado por las estrategias militares, por tácticas militares de guerra. Hay algo que se llama en el estamento militar teatro de operaciones militares. En el supuesto golpe de Estado del 2002, yo creo que hubo dos cosas en simultáneo. Creo que en efecto hubo un alzamiento militar importantísimo, el más importante de la historia del país. Pero ese alzamiento militar vino en paralelo a un teatro de operaciones. ¿Qué significa un teatro de operaciones? ¿Cuál fue la estrategia del régimen de Chávez en su oportunidad? Saco al ministro de la Defensa a que diga que yo renuncié bajo las aguas, el nivel de violencia, el nivel de tensión que puede llevarme a morir asesinado o a ser detenido, y de esta manera inicia un proceso de depuración interna. Hoy día, ¿cuál de esos militares está activo? ¿Cuál de esos militares está libre? ¿Cuál de esos militares que se alzaron realmente en la Plaza Altamira está en Venezuela? Ninguno. Y no solamente eso sirvió para depurar a la fuerza militar, sirvió para depurar al Ministerio Público, a las instituciones públicas en general, a los empleados públicos en toda Venezuela. Por eso es que insisto, esta gente sabe cuándo montar teatros de operaciones. Yo creo que en el 2006
Hubo otro teatro de operaciones por parte de Chávez, hubo una nueva limpieza. Y creo que el 30 de abril se volvieron a combinar estas dos fatales coincidencias. Un alzamiento genuino por rescatar la libertad en Venezuela a través de huesos sanos de la Fuerza Armada Nacional y también de nuestros líderes, por supuesto encabezados por Juan Guaidó. Pero también hubo un teatro de operaciones para seguirle el juego y de una vez ver quiénes caían en la trampa. Por eso es que si al día de hoy nos preguntamos ¿por qué los militares no se terminan de rebelar? La respuesta es esa. Porque no saben si se trata de un teatro de operaciones. No tienen ni idea. ¿Esto será verdad? ¿Esto será mentira? ¿Cuál será mi destino? No es si voy a vivir o no. Es que ni siquiera saben si esto fue un montaje del régimen. Por eso es que es tan complicado salir de esta pesadilla. Porque estos tipos se han encargado de especializarse en los teatros de operaciones, aprovechando las coyunturas que sí son reales. Yo les dije a ustedes, y me toca cerrar en unos minutos, ya estoy pasado de tiempo, pero yo les comenté, cuando el cuento de la Asamblea Nacional Constituyente, lo dije en el programa con Jaime Bailey, eso fue en el 2000, a ver, ya la memoria me falla, el 2017, le dije a Jaime, cuando él arranca preguntándome sobre las protestas que se iniciaron en abril del 2017, y terminaron en julio, si mal no recuerdo, junio-julio de 2017. Jaime me preguntaba que cuál era mi opinión, si el régimen había sido profundamente afectado por esta protesta. Y yo le decía, el régimen de Maduro fue el que más se benefició de la trágica situación que se vivió en esos 3 meses. Todos creíamos que estaban caídos, todos. No había nadie que apostara a que se iban a mantener. ¿Y qué hicieron? Se montaron una estrategia para bajar las aguas a través de vías electorales y nos reventaron con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Y fue así. Hoy en día estamos viviendo las consecuencias de otro teatro de operaciones. Yo les comenté y siempre lo repito, Maduro, y voy a buscar el programa para que lo vean ustedes también en una transmisión desde Américas Noticias. Maduro dijo en un programa con Mario Silva que cuando perdieron el 2015 la Asamblea Nacional, el poder legislativo, eso se había convertido en una crisis contrarrevolucionaria, porque la oposición en ese momento había tomado las riendas del poder prácticamente más importante del país. Y ante esa realidad había que crear, lo dijo Maduro en ese programa, había que crear una crisis revolucionaria. Lo que ocurrió en el 2017 fue creado, fue auspiciado, hasta la violencia fue intencional, porque sabían que a través de esa vía podían desbaratar cualquier iniciativa que hubiese. Claro, desde el mismo 2015 comenzaron a generar la crisis revolucionaria. ¿Por qué? Son 97 órdenes emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia, todas, absolutamente todas, para deslegitimar, para destruir al poder legislativo en Venezuela. Entonces, cuidado, porque si no jugamos bien la pelota en esta oportunidad, podemos estar reviviendo lo que hemos pasado antes. Por eso es que nuestro rol como venezolanos tiene que estar más que nunca activo, para evitar que se repita la historia que ya conocemos. A ver, Marcos dice, ¿cómo se puede interpretar esto? Un verdugo asesino haciendo su trabajo abiertamente de negociaciones. Cada vez estos narcos avanzan en sus objetivos. Hay que negociar. El asunto es, vuelvo al punto, hasta dónde es real por el lado del régimen la intención de abandonar, porque el asunto de la negociación siempre ha sido un punto de honor. La negociación para el régimen es mantenerse y cohabitar. Nosotros no queremos que se mantengan ni que cohabiten con nosotros. Lo que queremos es que salgan, porque es un régimen usurpador.
Punto, más nada. Sigo adelante, dice dónde puede estar Simonovic, no tenemos información aún. Insisto, Guaidó ha sido transparente en su discurso, ha sido vertical en lo que ha manejado hasta ahora. Es un hombre completamente íntegro y lo he defendido en absolutamente todos sus actos. Aún incluso en los momentos de debilidad, uno tiene que darse cuenta, y yo se los dije cuando hablamos el 30 de abril, Guaidó salió valientemente, salió con un grupo de militares y pidió que salieran los militares y pidió que saliera el pueblo. Ni los militares ni el pueblo salió. Y el único que se mantuvo allí fue Guaidó. El único que ha entrado y se le ha revelado en la cara, se le ha burlado en la cara al régimen de Maduro y de Cabello ha sido Guaidó cuando entró, por ejemplo, por Maiquetía. Cuando salió a Colombia y se reunió con los principales presidentes de nuestro continente y con el vicepresidente Mike Pence. Él ha sido la ficha fundamental para el cambio en Venezuela. Pero eso no significa que el régimen, que este estado criminal, no está haciendo todo lo posible para permanecer en el poder. Y eso es una ficha que hay que jugar, que hay que saber. A ver, dice, se me olvida que casi terminamos sin asamblea, artículo 187, si lo quisieran aplicar. Dicen que el internet va y viene, les pido disculpas. Creo que es acá donde tenemos el problema. Dice Marlene, Vladimir, recuerda que Simonovic sabe mucho para nuestra causa. Es un hombre con mucha experiencia en todo, es muy bien formado, eso es correcto. Hasta ahora Guaidó goza de credibilidad. Todos esperamos que no sean ciertas. Lo de las negociaciones con el gobierno corrupto podría perder la imagen que el pueblo tiene de él. Nos saludan desde Chile, dice, esperando con las maletas hechas para regresar. Dice que fue tarde con lo de Óscar Pérez, que el pueblo no creyó en Óscar Pérez. Y eso fue otro logro del régimen. Desvirtuar, desmontar la realidad que se estaba viviendo con Óscar Pérez, mofarse de lo que ocurría y pues sencillamente pescamos el peine, creímos que era mentira y ahí murió él y murieron el grupo de la Operación Gedeón, murieron ajusticiados completamente por el régimen de Maduro. Nos dicen intervención, ya nada de diálogos, estos narcos no tienen palabra. Nos dicen qué opina sobre lo de lo que reveló Bailey, sobre todo Maduro y el sobrino de Cilia. Bueno, lo dejaremos para otro programa, hoy nos toca cerrar. Estoy leyendo los últimos comentarios. Dice, no creyó en principio como muchos en lo que decía cuando se rebeló contra el régimen. Nos dice Marlene, Vladimir, sería bueno plantear el plan que te imaginas, que Guaidó que esté negociando con Noruega, sería una bomba de tiempo. No creo que vaya a ocurrir, pero insisto, si hay una negociación, como lo ha dicho Guaidó, es para que cese la usurpación. En esa negociación me anoto también, que cese la usurpación, que salga este estado criminal de Venezuela. Rose nos dice, ya estoy terminando, si salió por una razón diferente el indulto, entonces Guaidó estaría mintiendo. Insisto, no está mintiendo, es que en efecto el indulto está, el indulto de López está. Pero no sé quienes se encargan de operacionalizar el indulto, que son funcionarios del SEBIN, no sé si de verdad están obedeciendo a Guaidó o a una estrategia del régimen. A eso es lo que me refiero. La intervención tiene un proceso. No esperes que un brasileño, colombiano, norteamericano vaya a morir por ti mientras tú ves God. Nos dice Frank Glynn 2. Ana dice, diste en el punto, los militares tienen miedo. Karina dice, ¿quién siguió el pueblo? Padrino López, por eso nunca debemos confiar en él. Dice, ayer extrañé tu programa, gracias Ali, yo espero mejorar de salud para poder estar al aire con ustedes como siempre. Marcos dice este estado de narcos sale a la fuerza, ¿quién aplicará? Bien aplicada, bien distribuida, no es cualquier cosa. Bueno, muchísimos comentarios, pero nos toca despedirnos el día de hoy en América Noticia. A quienes nos acompañaron a través del Facebook Live, les quiero pedir disculpas, fue imposible poder leer sus comentarios, los voy a leer apenas termine el programa del día de hoy. Gracias por compartir el programa. De hecho, les pido a aquellos que se están conectando en este momento que lo hagan, que lo compartan con sus amigos y con sus familiares. A ustedes que están conectados en Instagram Live, salimos todos los días de la semana, de lunes a jueves a las 7 de la noche, hora del este en los Estados Unidos, de manera regular. Inviten a sus amigos, a sus familiares, a sus grupos para que también se conecten con nosotros o a través de Instagram o a través de Facebook. Así que, como siempre, les digo que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta la próxima.